@JulioSánchezCristo Oficial. Es un trabajo de semanas, yo diría de meses, de Juan Pablo Barrientos. Dejad que los niños vengan a mí. Juan Pablo viene de trabajar en otras estaciones de radio, fue estrella en la televisión de Antioquia y recientemente trabajó con el programa de Vicky Dávila al mediodía. Ahora Juan Pablo prepara este tipo de reportajes que inauguramos hoy así. La W presenta Dejad que los niños vengan a mí. Una investigación de Juan Pablo Barrientos que demuestra cómo la arquidiócesis de Medellín, en cabeza de sus dos últimos arzobispos, habría encubierto y protegido a sacerdotes pederastas y abusadores de menores. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, ciertamente, sois los amigos de Jesús y por lo tanto sois también los amigos del Papa, del pobre Papa, Juan Pablo II. Sí. Amadísimos niños de Colombia, amáis al Señor, amáis a la Santísima Virgen, nuestra Madre, amáis a la Iglesia Católica, amáis a vuestro prójimo. 4 veces. Dejad que los niños vengan a mí. Una investigación muy W. Esta investigación y una entrevista con el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, demuestran la existencia de al menos 17 casos de sacerdotes que habrían abusado de menores de edad en la arquidiócesis de Medellín. Solo un caso ha terminado en condena por la Corte Suprema de Justicia, pero absuelto por el derecho canónico. Otro fue archivado por la justicia penal colombiana, pero condenado por el derecho canónico, y otro está en sus etapas iniciales en la Fiscalía. Don Juan Pablo Calvás me va a ayudar con la lectura de este libreto y vamos a ahondar en la historia del padre Mario Castrillón, quien tuvo casa cural por cárcel. Este ha sido el único sacerdote de la arquidiócesis de Medellín condenado a 100 meses de prisión por acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Pagó su condena en la casa cural por cárcel y luego fue enviado a la cárcel de Bellavista en Medellín. A pesar de ser acusado y juzgado como pederasta, ejerce su sacerdocio en la pomposa clínica de El Rosario en el Poblado y colabora en la parroquia San Juan Apóstol, justo al frente del centro comercial más imponente de la ciudad, El Tesoro. Desde su ordenación, el padre Castrillón ha tenido una carrera increciendo. 11 años como primer párroco de Cristo Sacerdote en Itagüí hasta 1997. Fue vicario foráneo de la zona sur de la arquidiócesis en 1996. Luego en el 98 fue nombrado párroco en el Calvario, una hermosa e histórica parroquia de la Comuna 4 de Medellín, en el barrio Campo Valdés. Su nombramiento es en sí un premio, pues esta es una parroquia muy codiciada por todo el clero. Allí ejerció su ministerio hasta el 2002, cuando fue nombrado párroco en Las Bienaventuranzas, barrio 20 de Julio, en la Comuna 13 de Medellín, que para esos días vivía un conflicto agudo que resultó con la intervención del Estado y la muy mal recordada Operación Orión. Esa fue la bienvenida que le dieron al nuevo párroco, quien estuvo allí hasta 2007. Y es en Las Bienaventuranzas, en la Comuna 13 de Medellín, donde se dieron los abusos del padre Mario Castrillón contra 2 menores de edad, uno de 9 y otro de 11 años. Por respeto a su dignidad, esta investigación no va a publicar los nombres de las víctimas, quienes hoy son mayores de edad. Al menor de 9 años lo identificaremos como Federico y al de 11 como Antonio.
El 12 de diciembre de 2006, Antonio acude a la fiscalía y denuncia al padre Castrillón por actos sexuales cometidos desde mayo de 2004, cuando tenía 11 años, e ingresó al grupo de acólitos de la parroquia. Los abusos se dieron hasta 2005, cuando el menor se cansó y se retiró del grupo de monaguillos. Los actos, según concluye la fiscalía, fueron sistemáticos. Vivía con su madre y su padrastro, con quienes también ingresó al CINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización, una nueva iniciativa de evangelización dentro de la Iglesia Católica a nivel mundial y de la cual el padre Castrillón era experto. Madre y padrastro eran cercanos a la parroquia. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el sacerdote aprovechó su calidad de consejero y guía espiritual de los menores para lograr de estos los favores sexuales que llenaran su apetito lujurioso, logrando de esta forma propiciarle el beso a Federico y acceder carnalmente a Antonio. El arzobispo de Medellín, Monseñor Giraldo Jaramillo, encubrió y protegió a un sacerdote señalado de abusar de menores y lo mandó a la parroquia El Sagrario sin informarle a los feligreses de los peligros que este sacerdote podría representar. La fiscalía, que se opuso al beneficio de libertad condicional, argumentó: el comportamiento del sindicado no nos entrega elementos de juicio para deducir fundada y seriamente que por su desempeño como sacerdote no colocará en peligro a la comunidad. A pesar de esto, lo mandó a vivir cómodamente en una de las parroquias insignias de la arquidiócesis. Es decir, la comunidad de El Sagrario nunca se enteró que el sacerdote que los confesaba y les celebraba los sacramentos tenía tan graves acusaciones y que estaba en casa cural por cárcel. Una vez condenado, el sacerdote salió de esa parroquia directo a la cárcel Bellavista, donde estuvo unos años más. No pagó la condena completa de 8 años. El 1 de marzo de 2018, el arzobispo de Medellín respondió una entrevista frente a este y otros casos. Bueno, entonces vamos caso por caso. Ya que usted mencionó el caso del padre, entonces, Mario Castrillón. El padre Mario Castrillón, cosa juzgada, pero él sigue ejerciendo ahora en el poblado, en el tesoro. ¿Por qué? Él pagó su condena. Es un sacerdote que pagó su condena. ¿De cuánto fue su condena, monseñor? No recuerdo exactamente, varios años. Pero un sacerdote que paga condena puede salir y seguir ejerciendo una parroquia, seguir exponiendo a los niños frente a una persona. Finalmente, para la investigación canónica no hubo elementos probatorios en este caso. Y en este momento es un capellán de un hospital, simplemente capellán de un hospital. ¿Y colabora en la parroquia y en el tesoro? A veces colabora con una Eucaristía. Ya, pero la justicia civil sí encontró méritos para condenarlo, entonces la canónica no, pero la civil sí. Sí, no siempre las investigaciones coinciden o las sentencias coinciden. O sea, para usted el padre Mario Castrillón es inocente. No tuvimos elementos probatorios y no hicimos sentencia. O sea, él puede seguir ejerciendo sin problema. En este momento sí. Así haya sido juzgado por la Corte Suprema. Fue juzgado y pagó la condena. Y pagó la condena. ¿Y eso para ustedes los deja tranquilos? El padre tuvo también todo un proceso espiritual y todo un tratamiento de acompañamiento y finalmente está vinculado parcialmente al ministerio. Parcialmente al ministerio. ¿Por qué parcialmente? Pues porque está capellán, no es el encargado de una comunidad, no es un párroco, está encargado de una capellanía, una clínica. ¿Y por qué no le dan parroquia? Precisamente para darle un espacio conveniente a lo que él puede realizar en este momento. En conclusión, según lo que ha dicho el arzobispo de Medellín, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría en tiempos de Alejandro Ordóñez encontraron méritos suficientes para endilgar responsabilidad al padre Castrillón, situación que se confirma en el Juzgado 27 de Medellín, el Tribunal Superior de dicha ciudad y la Corte Suprema de Justicia, insiste el arzobispo en encontrar inocente a su sacerdote con base en el derecho canónico, dándole como premio la continuación de su ministerio. Si bien ya pagó la condena estipulada por la justicia colombiana, ¿es conveniente que siga ejerciendo pastoralmente dados sus precedentes con menores? La defensa del padre Castrillón en 2010 siempre dijo que la madre manipuló al menor para acusar al sacerdote. 7 años después la iglesia argumenta lo mismo. Este es el padre Juan Diego Ruiz, en Cosmovisión, hoy exactamente hace 1 año. El padre Ruiz es párroco de Santa María Magdalena, abogado y el delegado arzobispal para las materias de derecho estatal.
Actualmente es el encargado de asesorar legalmente a sacerdotes denunciados por delitos de pederastia y abuso a menores. Hay muchos casos de sacerdotes que han condenado por pederastia que han sido posteriormente absueltos, incluso muchas veces después de condenarlos, porque aparecen una serie de hechos que desvirtúan absolutamente las cosas. En algunos casos, vinculando a los padres de familia en el asunto. Es decir, hay situaciones de denuncias de pederastia de muchachitos donde los padres inducen a los niños para esa actividad. Es decir, yo quiero... Es grave lo que usted está diciendo. Es muy grave. Es decir, yo quiero... Pero es grave de doble sentido. Claro, yo quiero quedar claro en que no es una disculpa a la acción. Es decir, por ningún motivo, absolutamente por ningún motivo. Así fuera que el muchachito los padres que ofreciera, los induzcan a... Claro, así fuera. Es decir, eso no cabe. Eso cabe porque la tarea y porque la función y porque el ejercicio sacerdotal es otro. Porque los fines son otros, porque el objeto es otro, sí. Pero también hay unos elementos no exculpadores. Digamos que como que sí facilitan la comisión del delito. Pero sí existentes en la humanidad. El padre Ruiz va más allá con su argumento de defensa de la Iglesia Católica y dice lo siguiente. En razón también a mis tareas jurídicas, he tenido que conocer algunos casos. Y alguna vez hablando con una persona de un asunto que sucedió en otro departamento, la mamá de unos niños que finalmente fueron abusados, la mamá confesó que había intentado en 5 parroquias, que había intentado eso y no lo había conseguido. Bueno, ese es el caso entonces del padre Mario Castrillón. Vamos con el segundo caso, el caso de un sacerdote joven, Juan Diego Rodas Rojo. Este caso es doloroso por la historia misma del protagonista. Creció en la Sierra, Comuna 8 de Medellín. Pudo vencer las adversidades del conflicto armado que vivió su barrio por años con una meta clara en su vida, ser sacerdote. Lo logró en 2010 a sus 28 años. Desde entonces su ministerio lo desempeñó siempre como vicario parroquial de San Javier, Santa Inés, San Juan de la Cruz y San Marcos en Envigado, donde se habrían presentado los hechos en los últimos meses que llevaron a su suspensión y a que su caso sea evaluado por la Santa Sede. En varias oportunidades se trató de localizar al sacerdote. En una comunicación vía WhatsApp respondió lo siguiente a la pregunta: ¿dónde estás trabajando ahora? Juan, yo le pedí al obispo un tiempo de descanso. Llevaba mucho rato trabajando con comunidad de jóvenes y ya estaba cansado. Entonces, no tengo nombramiento. Estoy de relax. Se le insistió en un encuentro en Medellín para que diera su opinión sobre las acusaciones, pero desapareció. Nunca volvió a contestar. En la parroquia de San Marcos no tienen razón de él. El padre Camilo, uno de los vicarios parroquiales, afirmó haberse despedido de Juan Diego hace días, en muy buenos términos, y que no conoce las razones por las que salió. La parroquia de San Marcos en Envigado tiene a su vez colegio parroquial. El vicario parroquial generalmente asume las funciones de capellán. En ese contexto se desarrollaba la actividad pastoral del padre Juan Diego, en esa comunidad de Envigado. No se tiene el panorama completo de la denuncia a la supuesta víctima. Lo que se sabe es que unos chats muy comprometedores entre el sacerdote y un menor de edad habrían sido el detonante de la denuncia ante las autoridades eclesiásticas. Esto respondió el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, sobre este caso. El padre Juan Diego Rodas. Juan Diego Rodas. ¿Es un sacerdote joven? Sí, es un sacerdote joven. Ese caso está ante la Santa Sede. Está en estudio en la Santa Sede. ¿Por qué? Por algunas denuncias acerca de abuso a menores. De abuso a menores. En la parroquia de San Marcos. Sí, creo que ahí. ¿Y dónde está el padre Juan Diego Rodas ahora? Juan Diego Rodas está suspendido. Está suspendido. Entonces un sacerdote que está suspendido en su ministerio se queda en su casa, busca algún trabajo, espera que de la Santa Sede venga alguna disposición sobre él. Ya. ¿Y usted no la ha denunciado ante las autoridades civiles, monseñor? No, yo no denuncio
ante las autoridades civiles. ¿Por qué no? Siendo un sacerdote de su arquidiócesis, siendo responsabilidad suya, todo lo que hablan del cuidado de los niños, ¿no cree que sería responsabilidad suya denunciar a un sacerdote que haya abusado de un menor? Por ejemplo, este es un caso cuyo juicio no se ha terminado. Está en manos de la Santa Sede, que es una instancia superior. A las personas que vienen a denunciar se les dice siempre, si usted quiere, ojalá lo hiciera, ponga esto ante la autoridad civil. Pero la arquidiócesis, la iglesia, no denuncia ante las autoridades civiles. ¿Usted habló con el padre Juan Diego Rodas? Sí, claro que hablé con él. ¿Lo suspendió? ¿Le aceptó todo? Claro. Ya. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Cómo le duele eso como obispo? Me duele muchísimo. Sí. Me duele muchísimo. Estas son cosas que hacen sufrir mucho. Y más con un sacerdote tan joven. Un sacerdote joven. Y un sacerdote bueno. En el fondo son sacerdotes buenos, es decir, pero... Él era de mi barrio, incluso, de la sierra. Sí. Pues yo lo conocía desde pequeño. Son personas buenas. Han tenido, por una circunstancia u otra de la vida, han tenido momentos así, o de crisis, o de debilidad afectiva. Entonces, claro, me duele mucho por los niños, o por los jóvenes, o por las niñas, porque no todos estos casos son con niños. El padre Rodas dijo haberle pedido permiso al arzobispo. Este lo desmiente y asegura haberlo suspendido. Como en todos los otros casos que vamos a escuchar, la autoridad civil es ignorada, no existe denuncia en fiscalía, y el arzobispo insiste en que ni él ni la arquidiócesis denuncian. Su derecho canónico investiga y juzga. Reconoce Monseñor que el sacerdote le acepta las acusaciones que hay contra él. ¿No es eso suficiente para presentar el caso ante la justicia penal? Vamos con el tercer caso de 17 que estamos denunciando hoy en la W. El padre Roberto Cadavid, un pederasta volado a los Estados Unidos. Otro de los casos en los cuales se demuestra encubrimiento por parte de la Iglesia Católica y en especial de la Arquidiócesis de Medellín es el del padre Roberto Antonio Cadavid Arroyave, de 57 años de edad, y quien, a pesar de haber sido reducido al estado laical, es decir, de haber sido expulsado por la Iglesia por abusar de menores de edad, terminó ejerciendo su ministerio sacerdotal en 2 parroquias de la diócesis de Brooklyn en Nueva York, autorizado y recomendado por el actual arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón. Por muchos años la misa dominical del padre Cadavid fue transmitida por la emisora Minuto de Dios. Gracias al prestigio, la calidad y el alcance de esta emisora católica, el padre Cadavid se hizo reconocer en todos los rincones del departamento de Antioquia. La historia de Roberto Cadavid comienza en agosto de 1988, cuando es ordenado sacerdote a sus 28 años de edad. Desde entonces ha sido vicario parroquial en Cisneros, Antioquia, luego pasó en 1990 a ser párroco de San Vicente Ferrer en Medellín. De allí fue promovido a la parroquia de Santa Elena, en el corregimiento que lleva el mismo nombre. Luego de 4 años, en 1998, fue nombrado párroco de Nuestra Señora de Chiquinquirá y rector del colegio parroquial. Hasta febrero de 2005 mantuvo estas dignidades, pues llegaron las denuncias por pederastia contra 2 menores pertenecientes a su comunidad. Días después fue nombrado párroco de Santa Ana en Manrique Oriental, Comuna 3 de Medellín, en donde también fue nombrado rector del Colegio Pablo VI, poniendo con esto en peligro a más menores que estaban bajo su directo cuidado y custodia. En esta parroquia también se presentaron, como era predecible, denuncias por pederastia. Puntualmente un caso que llegó a nuestro conocimiento y que, una vez analizado por las autoridades eclesiásticas, tuvo como resultado la suspensión a cautela del sacerdote, como lo reconoce el arzobispo de Medellín en entrevista para esta investigación. La fuente principal de este trabajo periodístico, cuyo nombre se protege, indica que la familia de uno de los menores denunció al sacerdote ante la curia arzobispal 2 años después de los hechos, 2007 y 2008. El menor, víctima de los abusos, señaló que otro compañerito también habría sido abusado por el sacerdote. Como consecuencia de lo anterior, la curia, en vez de denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, como es su deber legal, habría conciliado con la primera familia una suma superior a los 100 millones de pesos que habrían salido del bolsillo del sacerdote y pagados supuestamente en efectivo. Solo hay rastro de una denuncia de Cadavid ante la Fiscalía en 2009 y fue archivada. En el caso de la segunda familia, la Arquidiócesis de Medellín tomó la iniciativa de buscar a la supuesta víctima. Las gestiones, sin ningún éxito, las habría realizado el entonces vicario general de la Arquidiócesis, Monseñor Alfonso Vázquez Benjumea.
Dice la fuente que se trataba de una familia muy católica, que no quería problemas y que solo quería olvidar el incidente. El arzobispo de Medellín, en la entrevista del 1 de marzo, niega rotundamente las supuestas conciliaciones que se habrían hecho entre la víctima y el padre Roberto Cadavid. ¿Y nunca conciliaron con la familia de las víctimas para que no dijeran nada y para no armar un escándalo? ¿Usted está seguro de eso? La arquidiócesis no lo ha hecho. Que yo sepa, no. Que yo sepa. O sea, lo niega rotundamente. Absolutamente. Que yo sepa, no. Si lo hicieron ellos en particular, de la forma que les resultó posible hacer. ¿Y usted ha hablado esto con el padre Alfonso Vázquez? No, claro. Nunca, porque no lo sabía. O sea, Monseñor Alfonso Vázquez nunca fue delegado de la arquidiócesis para negociar conciliaciones con familias. No. Jamás. Que yo lo haya delegado, no. No sé si yo lo encontré a él como vicario general y no fue nombramiento mío, sino nombramiento de Monseñor Alberto. Si Monseñor Alberto Giraldo lo delegó para esto, no lo sé. Yo no lo he delegado. Y que él haya hecho alguna conciliación, no lo sé. Es la primera información. O sea, no saben de conciliación con el padre Roberto Cadavid. Yo no sé de eso. Y que Alfonso Vázquez haya hecho eso, no lo sé. ¿Y si lo hizo, qué? ¿Usted le parece bien que lo haya hecho? ¿Le parece mal que lo haya hecho? Me parece mal que lo haya hecho. Y tendría yo que voy a tomar nota de lo que usted me está diciendo para averiguar estas cosas. Sí, no, obviamente esto lo hizo un tiempo de Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, que fue pues su predecesor en la arquidiócesis de Medellín. Y no solo es el único caso, fueron varios casos en los que se negociaron altas sumas de dinero, conciliaciones millonarias para callar a las familias. Por eso me llama la atención que digan que los invitan a que vayan a la fiscalía cuando están conciliando. Usted dice que no, pues a la gente hay que creerle. Pues yo tengo evidencia de que sí. Entonces pues tendría que hablar con el padre Vázquez a ver cómo fue esto como señor Giraldo, pero me imagino que usted como arzobispo tendrá acceso a lo que llaman aquí en esta normativa, en estas normas, el libro secreto, o el libro que tiene en la Vicaría General, donde guardan pues los nombres de los sacerdotes que están siendo investigados por casos de pederastia. ¿Este libro existe? El archivo secreto, es una sección, digamos, del archivo donde se ponen situaciones en las que es conveniente mantener un cuidadoso proceso, que no estén, digamos, como al acceso de todo el personal de la curia. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, con el padre Cadavid no hubo conciliación alguna. Muy bien. ¿De qué se le acusó al padre Cadavid para reducirlo al estado laical? Se presentaron las acusaciones que vinieron de abuso de menores. De abuso de menores. Pese a estar suspendido, el padre Roberto Cadavid se puso en contacto con la diócesis de Brooklyn en agosto de 2012, pidiéndole poder ejercer su ministerio sacerdotal en Nueva York. La entrevista con Monseñor Ricardo Tobón, que vamos a escuchar a continuación, es bien reveladora, pues el alto prelado asegura que él no tenía conocimiento del desplazamiento del padre Cadavid a los Estados Unidos y que, de haber sabido, habría contactado al obispo de Brooklyn para reportarle que el padre Roberto Cadavid se encontraba suspendido. Estas son las respuestas del arzobispo de Medellín sobre este caso. El padre Roberto Cadavid. ¿Qué pasó con el padre Roberto Cadavid? Que después de denuncias de pederastia en la parroquia de Chiquinquirá, pasa a Santa Ana, allí también denuncias por pederastia, el padre termina en Estados Unidos. ¿Qué pasó con ese sacerdote? Es un caso en el que se presentó a la Santa Sede y se le dio la dimisión del estado clerical. O sea, ya no es sacerdote. Es un sacerdote, ni tiene ninguna vinculación con la arquidiócesis. ¿Pero por qué después de que sale por denuncias en Chiquinquirá lo nombran en Santa Ana, en Manrique? Bueno, eso no me correspondió a mí, fue el tiempo del arzobispo anterior. Yo cuando llegué lo encontré en Santa Ana y me vinieron con alguna información, inmediatamente puse el caso ante la Santa Sede y concluyó como le acabo de decir. ¿Pero no lo retiró de la parroquia, sabiendo que era una parroquia con colegios expuestos? Sí, lo retiré de la parroquia y lo suspendí al cautela. Cuando llegó la información lo suspendí al cautela y se puso ante la Santa Sede la situación y terminó en esto. O sea que esto es un caso comprobado, desde que ya lo redujeron del estado laical. Ese es un caso en que se concluyó de esta manera.
¿Y por qué no lo presentaban ante la fiscalía sabiendo que ya tenían las pruebas para decir que el padre era culpable o que sí había abusado de niños? Eso no le toca a la arquidiócesis. Son las personas afectadas las que deben acudir a poner una demanda de este tipo. ¿Y cómo terminó en Estados Unidos? No sé por qué él está desvinculado de la arquidiócesis. Pero estuvo hasta junio de este año, hasta este verano en Estados Unidos. Uno imaginaría que tendría que haber tenido permiso en la arquidiócesis de Medellín, con la arquidiócesis de Brooklyn, o cómo fue ese caso entonces, o cómo es el proceso de un sacerdote que va. Me imagino que usted lo tiene que autorizar. No, una persona que está desvinculada de la arquidiócesis o que está suspendida, como fue la primera etapa de él, procede en libertad como un ciudadano que actúa según lo que mejor le conviene. Ya. ¿Pero ustedes nunca se enteraron que él estaba en Brooklyn ejerciendo una parroquia? No supe eso. ¿Y si hubiera sabido cuál hubiera sido su actuar? Avisaré al obispo que él estaba suspendido y que estaba en un proceso. Las afirmaciones del arzobispo Tobón no se compadecen con lo respondido por la diócesis de Brooklyn. Tras contactar a esta diócesis para preguntar si era cierto si Cadavid estaba en Brooklyn sin permiso del arzobispo Ricardo Tobón, la jefa de prensa Caroline Ehrstadt escribió lo siguiente. Vamos a Nueva York con Verónica Figueroa. Verónica, ¿qué dijo la jefa de prensa de la diócesis de Brooklyn sobre este caso? Pues según el texto que ella escribe, dice que Cadavid llegó a la diócesis de Brooklyn con permiso del arzobispo de Medellín. En la carta ella dice: tengo una carta del arzobispo fechada el 29 de noviembre de 2012 dándole permiso a Cadavid para venir. También es importante anotar que el 16 de febrero de 2015 una carta fue enviada por parte del arzobispo de Medellín a la diócesis de Brooklyn dándole permiso a Cadavid para continuar su ministerio en la diócesis. Además, también dice, Cadavid expresó su deseo de vivir y ejercer su ministerio en Nueva York en una carta a la diócesis de Brooklyn en agosto de 2012. En ese mismo año, en noviembre, se le ofreció ministerio, como lo mencionó arriba, el 29 de noviembre de 2012, una carta del arzobispo de Medellín lo autoriza a venir. Él llegó a la diócesis en diciembre de 2012, de acuerdo a nuestros registros. Durante su tiempo en la diócesis de Brooklyn, se le dio residencia inicialmente en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en Bay Ridge. En junio de 2013, fue nombrado vicario parroquial de Santa Rita en Long Island City. Entiendo que allí estuvo hasta el final de su tiempo en la diócesis. Jamás nadie le informó a la diócesis de Brooklyn sobre las denuncias contra Cadavid hasta el 22 de junio de 2017. Ese día llegó un mail del arzobispo de Medellín informándole a la diócesis de Brooklyn que Cadavid había sido suspendido del ministerio. La diócesis de Brooklyn inmediatamente expulsó a Cadavid del ministerio y alertó a todas las parroquias, informándolas sobre las denuncias contra él. Pues comparando, Verónica, gracias, comparando las respuestas de la diócesis de Brooklyn en la entrevista del arzobispo Tobón, emergen estas preguntas. El arzobispo dice que no tenía conocimiento del viaje del padre Cadavid a los Estados Unidos y que si hubiera sabido le informaría al obispo que el sacerdote estaba suspendido. La diócesis de Brooklyn respondió que el sacerdote ejerció en 2 parroquias con recomendación y permiso del arzobispo de Medellín. ¿Por qué mintió Monseñor Ricardo Tobón? ¿Por qué si el sacerdote estaba suspendido y la Santa Sede sabía, como lo afirma Tobón, lo recomienda para trabajar en los Estados Unidos? ¿Por qué si Cadavid estaba suspendido desde 2012, como lo asegura el arzobispo en la entrevista, le dice a la diócesis de Brooklyn en una carta en 2017 que el sacerdote estaba suspendido desde el 14 de marzo de 2016? Este es uno de los casos más graves, Juan Pablo, porque aquí se descubre cómo el arzobispo de Medellín encubrió a un sacerdote que ya había sido denunciado por pederastia y se había comprobado esa pederastia aquí en Colombia. Aún así, lo recomienda y lo envía a los Estados Unidos sin informarle a las autoridades eclesiásticas de ese país. Y ahora vamos a ver otro caso, muy breve. Un sacerdote de 56 años, Rodrigo Flores, fue ordenado a sus 28. Actualmente presta su servicio pastoral en la cárcel. Ha pasado por las parroquias Santa Beatriz de Silva, Divino Niño, San Maximiliano Kolbe, El Divino Rostro. Esta investigación ha recibido varias denuncias sobre este sacerdote, pero ninguna con evidencia sólida, y por eso se omiten los nombres. Sin embargo, el arzobispo de Medellín confirma que el sacerdote tuvo un proceso con la Santa Sede que lo llevó a estar suspendido en la casa que tiene la arquidiócesis en Copacabana para sacerdotes con problemas legales. Actualmente, el sacerdote está en la cárcel como capellán. El padre Rodrigo Flores. Padre Rodrigo Flores fue un caso que
se presentó a la Santa Sede antes de que yo llegara a la Arquidiócesis de Medellín, y en realidad no tengo conocimiento de cómo fue ese proceso. Creo que la Santa Sede concluyó con algunas disposiciones, porque yo lo encontré sin un nombramiento explícito, y después, cumplidas esas disposiciones, él se ha reincorporado al ministerio. O sea, se reincorporó al ministerio sacerdotal. Sí. Después de haber abusado de menores. No sé si abusó de menores, no sé. Pero entonces, ¿por qué se apartó un tiempo? Fueron las disposiciones de la Santa Sede cuando estudió las denuncias que se hicieron sobre él. Pero yo no tengo conocimiento de ese proceso porque fue anterior a mi llegada a Medellín. Pero usted lo sigue nombrando en Medellín, pues le tiene una parroquia o le tiene algún nombramiento en Medellín. En este momento sí está de capellán en una cárcel. Está de capellán, no en la cárcel, sino de capellán en una cárcel, ¿o? Capellán en una cárcel, sí. Como en los otros casos, la justicia penal no investigó. Las disposiciones del derecho canónico parecen ser suficientes y la casa de retiro en Copacabana es una especie de casa cural por cárcel para el derecho canónico. Y vamos ahora, Juan Pablo, si le parece, a retomar el caso de Elías Lopera, que fue denunciado hace 2 años aquí en la W. Recordemos que se presentó el testimonio de Julio Cardona, quien decía ser la pareja del padre Elías Lopera. En una larga entrevista, Cardona dijo haber comenzado la relación con Lopera siendo menor de edad y lo acusó de haberle causado unas quemaduras en su cuerpo y amenazas. Tras años de supuesta convivencia como pareja, pelearon y se demandaron mutuamente en la Fiscalía de Medellín. La denuncia del sacerdote contra Cardona es por extorsión. Esto es lo que opina el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, sobre el caso Elías Lopera. El caso, pues ya muy sonado, del padre Elías Lopera. ¿En qué quedó ese caso? Ese caso está en manos de la justicia civil. El padre Elías puso unas demandas contra ese señor Cardona, una por extorsión y la otra por difamación y calumnia o algo así. Esos procesos no han concluido. Sin permitir ser grabado para publicar, el sacerdote accedió a hablar sobre su caso. Dijo que esperaría las decisiones de la Fiscalía. Estuvo muy golpeado por la denuncia de Julio Cardona y ahora estaría descansando sin tareas pastorales. Desmiente todo lo que se dijo sobre su relación con Pablo Escobar y reconoce que sí le ayudó en algunas obras, pero solo por 6 meses, hasta que descubrió quién era. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.